Buenas noches a todos. Dejo con ustedes al doctor Yukiyoshi Kimura Sandoval, jefe de imagen neurológica. Bienvenido, doctor. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos y muy emocionados de tenerlos presentes y esperamos que el tema que presentamos el día de hoy sea de su gran interés y que los conceptos que presentemos este día se puedan aplicar en su práctica diaria del día a día. Siempre es nuestro objetivo y nuestra misión ver en un sentido del vector centrado en el paciente y estar centrados en su prioridad, trabajando mano a mano con el equipo clínico y quirúrgico. El día de hoy presentaremos diversos temas sobre la enfermedad de Parkinson. Hay que recordar que la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo de presentación heterogénea y compleja. Tristemente, esta enfermedad representa el segundo trastorno neurodegenerativo más frecuente, únicamente después de la enfermedad de Alzheimer. En la actualidad, existe un arsenal terapéutico extenso para el control sintomático en cada una de sus fases, por lo que es sumamente importante realizar un diagnóstico preciso y de manera oportuna. Hay que recordar que fue en 1817, hace más de 200 años, que esta enfermedad fue descrita por el cirujano británico James Parkinson. A nivel fisiopatológico, recordemos que hay una pérdida progresiva de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra a nivel de la pars compacta, a nivel del tegmentum mesencefálico, asociado a presencia de cuerpos de Lewy, los cuales fueron descritos por el patólogo Frederick Lewy, los cuales consisten en inclusiones intracelulares caracterizadas por agregados insolubles de proteína alfa-sinucleína anormalmente plegada. Esto conlleva a una denervación dopaminérgica de las proyecciones de la sustancia negra a nivel de la pars compacta y en los núcleos estriados, condicionando una alteración en la fisiología normal de los ganglios basales. Hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Yumi Kimura Sandoval, la cual ha realizado su residencia en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y un fellowship en el área de PET-CT. Ella presentará la ponencia de enfermedad de Parkinson abordada desde la imagen híbrida PET-CT. Cedo la palabra a la doctora Kimura Sandoval y le agradezco su presencia en esta plática. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yukiyoshi Kimura. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Yumi Kimura y tengo el placer de estar con ustedes esta tarde. El día de hoy yo voy a hablarles acerca de la imagen híbrida, radiotrazadores pre- y postsinápticos en enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos atípicos. Estos son los temas que vamos a abordar el día de hoy. Comenzaremos con un breve repaso de la vía metabólica de la dopamina, así como de la fluorodesoxiglucosa. Hablaremos sobre los radiofármacos pre- y postsinápticos que se pueden utilizar para el diagnóstico de síndromes parkinsonianos. Discutiremos los hallazgos por PET-CT en enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos atípicos. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que se va a producir en la neurona presináptica, en la sustancia negra, a partir del aminoácido tirosina. Mediante la acción de la enzima tirosina hidroxilasa, se va a convertir a levodopa y la levodopa va a ser descarboxilada para transformarse en dopamina. La dopamina del citoplasma va a ingresar al interior de vesículas en los axones terminales gracias a la acción de los transportadores vesiculares de monoaminas 2 y ahí es almacenada hasta que se libera a la hendidura sináptica. Una vez liberada la dopamina, va a unirse y va a activar a los receptores de dopamina, particularmente a los D2, pero también esta dopamina de la hendidura sináptica puede ser reciclada nuevamente a la neurona presináptica mediante los transportadores de dopamina conocidos como DAT. La fluorodesoxiglucosa marcada con flor 18 es un análogo radioactivo de la glucosa que compite con ella para entrar a la célula mediante los transportadores de glucosa conocidos como GLUTs. Una vez dentro de la célula, la fluorodesoxiglucosa va a ser fosforilada al igual que la glucosa, pero a diferencia de esta, ya no puede continuar con la vía de la glicólisis y va a quedar atrapada dentro de la célula. Los síndromes parkinsonianos, como bien lo comentó el doctor Kimura,
corresponden a un grupo heterogéneo de trastornos neurodegenerativos que se van a caracterizar por presentar síntomas motores, como lo son el temblor, la rigidez, la bradicinesia y el desequilibrio postural. Los síndromes parkinsonianos van a comprender a la enfermedad de Parkinson idiopática, así como a los síndromes parkinsonianos atípicos, que también se conocen como síndromes Parkinson Plus. Estos tienen una incidencia de 108 a 212 casos por cada 100,000 habitantes con edad mayor o igual a 65 años. En Norteamérica hay 1 millón de casos reportados y generan un costo al sistema de salud de $52 billones tan solo en Estados Unidos. El diagnóstico diferencial tiene que hacerse con los diversos trastornos del movimiento. Tanto en la enfermedad de Parkinson como en los síndromes parkinsonianos atípicos vamos a tener una degeneración de la vía nigroestriatal dopaminérgica, mientras que en otras entidades como en el temblor esencial, el parkinsonismo farmacológico, el parkinsonismo psicogénico y el parkinsonismo vascular, la vía dopaminérgica nigroestriatal va a estar conservada. La enfermedad de Parkinson constituye hasta un 70-80% de todos los síndromes parkinsonianos y en esta enfermedad se va a ver afectada la neurona presináptica. Por otra parte, en los síndromes parkinsonianos atípicos, como lo son la atrofia de múltiples sistemas, la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal y la demencia de cuerpos de Lewy, vamos a ver que están afectadas tanto la neurona presináptica como la neurona posináptica. La certeza diagnóstica clínica en estadios tempranos para los parkinsonismos es de 79.6% e incrementa 83.9% en estadios avanzados. Se ha visto que hasta un 25% de los síndromes parkinsonianos atípicos son mal diagnosticados como enfermedad de Parkinson en estadios tempranos debido a la sobreposición de síntomas. Y es por esto que es de suma importancia contar con métodos diagnósticos que nos ayuden a incrementar la certeza diagnóstica. Tenemos 2 estudios de imagen híbrida. Uno es la tomografía computarizada por emisión de fotón único combinada con tomografía computarizada, conocida como SPECT-CT, y también tenemos a la tomografía por emisión de positrones combinada con tomografía computarizada, que se conoce como PET-CT. Estos métodos híbridos tienen una sensibilidad del 95 al 97% para el diagnóstico de síndromes parkinsonianos y tienen una especificidad de hasta el 100%. Ambos nos van a ayudar a tener una certeza diagnóstica mejor y hasta el 40 a 50% de los pacientes que son sometidos a este tipo de estudios van a tener un cambio en su manejo médico. Estos estudios incrementan tanto la confianza diagnóstica del clínico como la del paciente. A diferencia de los estudios de PET-CT, el SPECT-CT va a tener menor resolución espacial y certeza global y es más caro. Los radiotrazadores presinápticos nos van a ayudar a valorar el sistema dopaminérgico y nos permiten confirmar o descartar la presencia de un proceso dopaminérgico degenerativo. Tanto en la enfermedad de Parkinson como en los síndromes parkinsonianos atípicos, vamos a ver que la concentración del radiofármaco a nivel del estriado está disminuida, mientras que en el temblor esencial, el parkinsonismo inducido por fármacos, el psicogénico, el vascular, la hidrocefalia normotensa y la enfermedad de Parkinson van a tener una concentración normal del radiofármaco a nivel del estriado. Es importante recalcar que los radiotrazadores presinápticos no son efectivos para hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos atípicos. Para esto vamos a requerir de radiotrazadores posinápticos. De los radiotrazadores presinápticos más conocidos vamos a tener a la dihidroxifenilalanina, marcada con flor 18, que se utiliza para estudios de PET y que actúa a nivel de la dopa descarboxilasa. Y también tenemos al ioflopano marcado con yodo 123, que es más comúnmente conocido como DaTscan, se utiliza para estudios de SPECT y su blanco molecular van a ser los transportadores de dopamina. Las diferencias entre estos 2 estudios pues son que uno se utiliza para estudios de SPECT, el otro para estudios de PET. El DaTscan, como lo habíamos mencionado, va a tener una menor resolución espacial y es importante mencionar que no se produce en México, por lo que va a tener un mayor costo y requiere de más experiencia.
Sin embargo, puede ser positivo desde las etapas iniciales de la enfermedad, a diferencia de la fluorodopa, que puede llegar a dar falsos negativos en etapas iniciales. Es importante que si te solicita un estudio de PET-CT con fluorodopa, debemos saber que tanto los fármacos antiparkinsonianos, los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de monoamiloxidasa y los bloqueadores de receptor de N-metil de aspartato y amantadina tienen que ser suspendidos por lo menos 12 horas antes de su estudio. En un estudio normal de PET-CT con dopa, lo que podemos observar es una concentración ávida a nivel del estriado con una baja concentración del radiofármaco en el resto del parénquima. Esta concentración debe ser uniforme, simétrica y bilateral. Cuando nosotros valoramos la imagen por fusión en axial, vamos a poder observar la típica morfología en coma, y cuando vemos las imágenes de máxima intensidad de proyección, lo típico es que veamos esta morfología en conejo, donde los caudados representan las orejas y el cuerpo del conejo representa al putamen. Los radiotrazadores postsinápticos sí nos van a permitir hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos atípicos. De estos, el más utilizado es la fluorodesoxiglucosa marcada con fluor 18, que nos permite valorar el metabolismo cerebral de la glucosa. Para cada síndrome parkinsoniano atípico va a haber un patrón metabólico específico y tienen una sensibilidad mayor al 75% y una especificidad mayor al 90%. Importante que el diagnóstico diferencial de síndromes parkinsonianos requiere de estudios de PET-CT duales, es decir, una combinación de radiofármacos presinápticos más radiofármacos postsinápticos. De los radiofármacos postsinápticos más conocidos tenemos al raclopride marcado con carbono 11. Este también se utiliza para estudios de PET y su blanco molecular son los receptores D2. Sin embargo, no se utiliza de manera rutinaria en la práctica y está más bien reservado para cuestiones de investigación. Y por otra parte tenemos al FD, que como ya vimos es el más conocido y utilizado. Para poder identificar si hay anomalías en el metabolismo de la glucosa cerebral, primero tenemos que aprender a identificar cuál es el metabolismo fisiológico normal del cerebro. Entonces, la recomendación cuando estamos valorando un PET-CT cerebral es elegir una escala de color espectral que nos va a permitir identificar de mejor manera si hay zonas de hipo o de hipermetabolismo. Como pueden observar en la escala a su izquierda, podemos ver que las zonas rojas corresponden con las más hipermetabólicas, mientras que las zonas verdes y azules son las de menor metabolismo. En un cerebro normal sano, las zonas más hipermetabólicas corresponden a la región frontal, al cuerpo estriado y a la región occipital, mientras que los lóbulos parietal y temporal van a tener un metabolismo intermedio y el cerebelo y la región mesial temporal son las zonas más hipometabólicas. En esta diapositiva les muestro esta ilustración esquemática que es de suma relevancia para poder comprender por qué es que vamos a ver esos hallazgos en los estudios de PET-CT. Entonces, recordemos que tanto la enfermedad de Parkinson como los síndromes parkinsonianos atípicos van a tener una degeneración de la vía dopaminérgica nigroestriatal. Las fibras mediales del sistema nigroestriatal, como pueden observar, van proyectadas hacia el caudado, mientras que las fibras laterales van a ir proyectadas hacia el putamen. En los síndromes parkinsonianos, las primeras fibras en verse afectadas van a ser las fibras laterales, particularmente las que están dirigidas hacia la parte caudal o posterior del putamen, mientras que en estadios avanzados de la enfermedad se van a afectar las fibras mediales que van hacia el caudado. Vamos a comenzar hablando sobre la enfermedad de Parkinson. En un paciente sano vamos a poder reconocer lo que se conoce como el signo de la cola de golondrina, y esto básicamente va a ser una hiperintensidad en la sustancia negra del mesencéfalo que se puede observar en resonadores de 3 teslas o más en secuencias de susceptibilidad magnética. En pacientes con enfermedad de Parkinson vamos a tener pérdida de este signo de cola de golondrina.
En un estudio de PET-CT con DOPA, lo que vamos a identificar es una disminución en la concentración del radiofármaco a nivel del estriado, sobre todo afectando al putamen, y va a tener un gradiente rostrocaudal. Esto significa que la captación del radiofármaco va a disminuir de anterior a posterior. En la imagen de fusión axial, observen cómo tenemos pérdida de esa morfología en coma que les había comentado, y vean cómo en las imágenes de máxima intensidad de proyección también perdemos la morfología del conejo. Se conserva en las orejas, que son el caudado, y parte del cuerpo, pero la parte más caudal se encuentra perdida. Este es un PET-CT con DOPA de una paciente de 68 años que inició su padecimiento actual 2 años atrás con temblor en reposo del miembro torácico izquierdo. También refirió alteraciones en la marcha y refería que caminaba arrastrando los pies. Como pueden observar en su estudio de PET-CT, vemos nuevamente que hay una disminución en la concentración del radiofármaco a nivel de los putámenes, sobre todo afectando el lado derecho, y esto es típico de la enfermedad de Parkinson, que va a tener mayor afectación del putamen contralateral al lado sintomático. También en esta imagen en el centro podemos observar esto que les comentaba del gradiente rostrocaudal. Vean cómo va disminuyendo la captación de rostral a caudal, y observen cómo en las imágenes de máxima intensidad de proyección perdemos la morfología del conejo, sobre todo la colita. A esta paciente se le hizo de manera subsecuente un estudio de PET-CT con FDG, y lo que observamos fue que el metabolismo cerebral de la glucosa se encontraba conservado. Y esto es lo que esperamos en la enfermedad de Parkinson, que tenga alteración en el radiotrazador presináptico, pero que los estudios con FDG sean normales. Este es otro ejemplo de un paciente masculino de 70 años que se envió con el diagnóstico diferencial de enfermedad de Parkinson versus depresión. Como pueden observar en el estudio de PET-CT con fluorodopa, observamos una disminución en la concentración del radiofármaco a nivel de los putámenes, sobre todo afectando el lado izquierdo. Y en el estudio de PET-CT con FDG observamos que el metabolismo cerebral de la glucosa se encuentra conservado y se llegó al diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Ahora vamos a platicar sobre la atrofia de múltiples sistemas. Por resonancia magnética vamos a poder identificar un signo que se conoce como la cruz del bollo caliente. Esto se refiere a una hiperintensidad que vemos con morfología en cruz a nivel del puente, que pueden observar también en esta imagen de Cinematic Rendering. En los estudios de PET-CT con fluorodopa vamos a ver nuevamente que hay alteración en la concentración del radiofármaco a nivel de los putámenes, y aquí en el estudio con FDG lo clásico va a ser que veamos también hipometabolismo en los putámenes. Nuevamente les muestro un ejemplo de una paciente con atrofia de múltiples sistemas de tipo parkinsoniano. Este es un estudio de PET-CT con FDG, donde podemos ver el hipometabolismo a nivel de los putámenes, y en caso de que sea una atrofia de múltiples sistemas de tipo ataxia cerebelar, lo que esperamos ver es hipometabolismo a nivel del cerebelo. La parálisis supranuclear progresiva, en estudios estructurales con resonancia magnética, vamos a poder identificar dos signos. El primero es el signo de Mickey Mouse, que corresponde a una atrofia, sobre todo una disminución en el diámetro anteroposterior del mesencéfalo, con preservación de los pedúnculos cerebrales en la imagen axial. Y en imagen sagital vamos a poder ver que hay una atrofia del mesencéfalo con preservación del volumen del puente, lo que da origen al signo del colibrí. En estudios de PET-CT con DOPA vamos a ver que hay disminución en la concentración del radiofármaco a nivel de los putámenes, y en estudios de PET-CT con FDG lo que vamos a observar es disminución del metabolismo de la glucosa a nivel de los caudados. Este es otro ejemplo para clarificar los hallazgos. Nuevamente vemos que hay disminución en la concentración del radiofármaco a nivel de los putámenes, y vemos cómo en el estudio de FDG va a haber hipometabolismo a nivel de los caudados.
Por último, vamos a hablar sobre la degeneración corticobasal. En estudios estructurales, lo que podemos llegar a observar es una atrofia cortical asimétrica que sobre todo afecta al hemisferio cerebral izquierdo. En estudios con FDG, vamos a ver que hay hipometabolismo cortical asimétrico, en este caso con afectación de la región frontal y temporal. En este otro caso también fue de un paciente con degeneración corticobasal. Vemos que hay hipometabolismo en la corteza cerebral izquierda, que también se acompaña de hipometabolismo de los ganglios basales y del tálamo ipsilaterales, y esto se corroboró con un análisis estadístico 3D SSP, Cortex ID, en donde podemos ver cómo está disminuido el metabolismo en la región parietal. Acá les muestro un caso. Este fue de un paciente que se envió con sospecha de enfermedad de Parkinson. Primero se le hizo su estudio de PET-CT con fluorodopa y podemos observar que el estudio fue normal. Vemos una adecuada concentración del radiofármaco a nivel de los caudados y putámenes, y esta concentración es simétrica, uniforme y bilateral. Y en la imagen de máxima intensidad de proyección vemos cómo la morfología del conejo está respetada. De manera subsecuente, se le hizo a este paciente un estudio de PET-CT con FDG y observamos que hay hipometabolismo a nivel de los ganglios basales. Aquí se requiere resonancia magnética para descartar una probable etiología vascular. Como nos mostró su estudio de PET-CT con dopa, no hay alteración de la vía dopaminérgica nigroestriatal, por lo que no se trata de un parkinsonismo neurodegenerativo. A modo de resumen, los radiofármacos presinápticos como la fluorodopa nos van a permitir hacer el diagnóstico de parkinsonismo neurodegenerativo, como lo son la enfermedad de Parkinson y los síndromes parkinsonianos atípicos, en donde vamos a ver hipocaptación del radiofármaco a nivel del estriado. La pregunta es, ¿se puede hacer el diagnóstico diferencial de enfermedad de Parkinson con síndromes parkinsonianos atípicos? La respuesta es sí, pero necesitamos de radiotrazadores postsinápticos como la fluorodesoxiglucosa. En la enfermedad de Parkinson, vamos a ver que el metabolismo cerebral de la glucosa se encuentra conservado, mientras que en los síndromes parkinsonianos atípicos, cada uno va a tener un patrón metabólico alterado específico. A modo de resumen, también les muestro esta última diapositiva, en donde pueden observar cómo tanto la enfermedad de Parkinson como los síndromes parkinsonianos atípicos van a tener alterado el estudio de PET-CT con fluorodopa, es decir, con el radiotrazador presináptico, mientras que en el estudio postsináptico con FDG, pues va a ser variable. En la enfermedad de Parkinson vamos a ver preservación del metabolismo cerebral de la glucosa. En la parálisis supranuclear progresiva vamos a ver hipometabolismo a nivel de los caudados. En la atrofia de múltiples sistemas vamos a ver hipometabolismo a nivel de los putámenes, y en la degeneración corticobasal vamos a ver un hipometabolismo cortical asimétrico que también se extiende a los núcleos basales y tálamos ipsilaterales y sobre todo afecta el hemisferio cerebral izquierdo. A modo de conclusiones, es importante que aprendamos a reconocer las apariencias clásicas por resonancia magnética y a interpretar los estudios de medicina nuclear, así como reconocer los patrones más comunes en enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos atípicos. Recuerden que los radiotrazadores presinápticos nos van a permitir hacer el diagnóstico de parkinsonismo neurodegenerativo, y los radiotrazadores postsinápticos nos van a permitir hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos atípicos. Ante la sospecha de una enfermedad de Parkinson, debemos iniciar el abordaje con radiotrazadores presinápticos, mientras que si la sospecha es más de un síndrome parkinsoniano atípico, se sugiere que se haga un estudio dual con PET-CT, pero se inicia el abordaje con fluorodesoxiglucosa. Muchas gracias, eso sería todo, y voy a pasar la palabra al doctor Yukiyoshi Kimura. Muchas gracias, doctora Yumi Kimura, por esta grandiosa e ilustrativa plática. Es sumamente importante comentar que el estudio por imagen híbrida nos permite realizar diagnósticos de una forma temprana y también de una forma precisa
entre un síndrome parkinsoniano y una enfermedad de Parkinson. Esto es sumamente importante porque el tratamiento difiere entre una enfermedad de Parkinson clásica de un síndrome parkinsoniano. Y hay que recordar este amplio arsenal de opciones terapéuticas que tenemos disponibles hoy en día, en donde se pueden tratar a estos pacientes en sus múltiples fases. Al igual que el estudio por imagen híbrida como es el PET-CT que tenemos disponibles en 2 de nuestros centros, así como la PET-resonancia que tenemos disponible en nuestra sucursal de San Ángel, la resonancia magnética de amplio campo magnético, es decir, resonancias magnéticas en resonadores realizadas con 3 teslas o mayor potencia, también nos permite detectar estructuras específicas como es el nigrosoma 1, donde se almacena la mayor concentración de dopamina, que ya el doctor Santiago Saavedra nos explicará en la siguiente ponencia. Para mí es un gran gusto y un placer presentar a un amigo y a un colega, el doctor Santiago Saavedra Navarro, quien es el jefe del Departamento de Neuroimagen en el Centro de CT Scanner Lomas Altas y también es miembro de este Neuronal Team. Con esto cedo la palabra al doctor Saavedra y quiero agradecer su participación tanto a la doctora Kimura Sandoval como al doctor Saavedra en esta ponencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que todo, gracias, doctor Yukiyoshi, por esta invitación tan importante. Hablando pues en el marco de que estamos en el mes de que se acaba de celebrar hace 7 días prácticamente el Día Mundial del Parkinson, sobre todo pues celebrando el nacimiento del descubridor de esta enfermedad. Hoy, como comenta el doctor, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la enfermedad de Parkinson. En específico, vamos a hablar sobre un poco de las técnicas de resonancia magnética en lo que es la enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos. Entonces, para empezar, los objetivos que tenemos en esta plática pues pueden ser un poco repetitivos, sin embargo, pues recordar qué es la enfermedad de Parkinson, un poco acerca de la fisiopatología, que ya la doctora Yumi nos hizo favor de hablar al respecto y también hizo un poco el resumen el doctor Yukiyoshi, un poco acerca de la incidencia mundial, tanto a nivel mundial y en México, y pues prácticamente las técnicas que se utilizan en resonancia magnética hoy en día en resonadores 3 Teslas para poder llegar a un diagnóstico más certero y tener un tratamiento más oportuno para este tipo de pacientes. Entonces, a modo de resumen, ¿qué es la enfermedad? Bueno, es una enfermedad degenerativa progresiva que va a afectar al sistema nervioso, en donde vamos a encontrar síntomas como la bradiquinesia, el temblor en reposo, rigidez y sobre todo en etapas más tardías un poco de la estabilidad postural. Esto es debido a lo que comentó el doctor Yuki al principio de la charla, por una destrucción de las neuronas dopaminérgicas que, bien dijo, se encuentran en una gran cantidad a nivel de lo que es la sustancia negra. Dentro de la fisiopatología, pues bueno, tenemos que hay una pérdida neuronal a nivel de la sustancia negra, sobre todo en específico a nivel de la pars compacta, ubicada a nivel del mesencéfalo, en donde se generan inclusiones intracelulares, que son los famosos cuerpos de Lewy, por una proteína anormalmente plegada, como lo comentó, alfa-sinucleína. Sin embargo, hoy en día se ha visto también que puede también afectar a lo que se llama, o puede estar dentro de los espectros de las taupatías. Sin embargo, todavía se sigue investigando esto. Esto va a conllevar a lo que significa un déficit de dopamina, que es el principal neurotransmisor implicado en el movimiento. Entonces, como bien lo comentaba la doctora Yumi, tenemos pues en pacientes sanos lo que es el transporte de la dopamina. Aquí podemos ver las vesículas llenas de dopamina, los puntitos rojos señalados, en donde vamos a tener la región presináptica, donde están posteriormente los receptores a nivel de la sustancia negra, que se alcanza a ver aquí en el diagrama, donde vemos una sustancia negra, una pars compacta pues bastante homogénea, rica en esta sustancia, ¿no? En cambio, en los pacientes con enfermedad de Parkinson vemos que esta dopamina se ve disminuida, por lo tanto no hay receptores y no va a haber un buen efecto, ¿no? Como se llega a suceder. Y en el siguiente esquema de abajo vamos viendo cómo esta alfa-sinucleína va a tener se va plegando de forma normal, formando lobulillos, al final de cuentas forma fibrillas y estos van a formar lo que son los famosos cuerpos de Lewy que van a afectar a esta región.
para que posteriormente pues, se conlleva la destrucción de las células dopaminérgicas. A modo de resumen, un poco, pues tenemos, yo creo que un poco resumen de lo que comentó la doctora Yumi en su plática es acerca que tenemos dos vías prácticamente. ¿Cuáles tenemos? Tenemos una vía directa y una vía indirecta. En la vía indirecta lo que llega a suceder en los dos casos es que vamos a tener una deficiencia de dopamina. Sin embargo, en la vía indirecta lo que va a conllevar es que haya un menor estímulo de lo que es a nivel de la región talámica, esto guiado por un efecto negativo de incremento de la sustancia GABA, lo cual va a inhibir el tálamo, lo cual va a provocar que haya una inhibición de estos movimientos a nivel de lo que es la corteza motora, por lo cual vamos a tener un poco de lo que es la bradicinesia, eso es por la parte indirecta. Por la parte directa vamos a tener que igualmente, como les comentaba, una deficiencia de dopamina, lo cual va a provocar que haya un estímulo a nivel del tálamo, lo que condiciona que haya una mayor, una retroalimentación positiva sobre la corteza motora, lo cual va a condicionar que estos pacientes tengan el temblor. Entonces, sí son prácticamente resumiendo un poco la fisiopatología de los pacientes que llegan a presentar enfermedad de Parkinson. La incidencia es que prácticamente un 3% de la población en general llega a presentar esta enfermedad. Un 1% lo llega a presentar a partir de los 60 años y se menciona que un 3% de los adultos a partir de los 80 años llegan a presentar enfermedad Parkinson. Se menciona que hay a nivel mundial entre 4 a 5 millones de personas. Sin embargo, por parte de la Fundación de Parkinson estamos hablando que son 10 millones. Aquí en México, en las últimas estadísticas que manejamos por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el 2003, se mencionaba que hay aproximadamente unas 500,000 personas. Y en estadísticas, celebrando el Día, el Día Mundial del Parkinson, plasmado por parte del Instituto Nacional de Neurología, se dice que la prevalencia es aproximadamente de 50 nuevos casos por cada 100,000 habitantes. Dentro de los síndromes parkinsonianos, un poco hablando, tenemos prácticamente, vamos a hablar de dos que podemos valorar muy bien, sobre todo con lo que les voy a platicar a continuación, la parálisis supranuclear progresiva. Sin embargo, aquí tenemos dos cosas. Hay dos conjuntos que nos pueden llegar a ayudar también dentro de la parte clínica a pensar una más que en otra, como por ejemplo que en el caso de la parálisis supranuclear progresiva, un poco la parte de la cognición también se va a ver afectada, los movimientos oculares anormales también los vamos a llegar a presentar, y en la atrofia multisistémica podemos tener una ataxia cerebelosa, una disfunción autonómica y una disfunción córtico-espinal. Dentro de las técnicas de resonancia magnética, como vemos y como lo mencionó el doctor Yuki, tenemos una preferencia por los resonadores Teslas. ¿Esto por qué? Sobre todo por el tipo de antenas que llegamos a manejar. En este caso estamos hablando de antenas que nosotros aquí en este centro de Lomas Altas es una de 48 canales. Eso quiere decir que vamos a tener una mejor resolución de la parte anatómica y podemos realizar secuencias volumétricas, como en el caso de que podemos realizar una secuencia volumétrica T1. ¿Esto para qué? Porque nosotros podemos realizar volumetrías, podemos obtener el volumen y también las áreas, sobre todo cuando vamos a hacer la relación del mesencéfalo-puente. Y aquí vamos a hablar un poco más acerca de las técnicas que nosotros conllevamos en cada uno de nuestros pacientes que vienen con trastornos del movimiento, en específico en pacientes con sospecha de Parkinson. ¿Como cuáles son? El índice de Parkinson por resonancia magnética, tenemos dos versiones, la versión 1.0 y la versión 2.0, así como se mencionó anteriormente y se pusieron ejemplos, que ahorita vamos a ver también otros, la secuencia de susceptibilidad magnética, en donde tenemos cortes finos y sobre todo dirigidos hacia el mesencéfalo. Hablando un poco de lo que es el T1 volumétrico, me tomé la libertad de tomar, por ejemplo,
un paciente que nos llegó con el diagnóstico o sospecha de enfermedad de Parkinson. Entonces, vamos a ver un poco de qué es lo que se hizo, vamos a tratar de ver un poco el ejercicio que se hace a la hora de la interpretación de estos pacientes, de estos estudios con estos pacientes. Entonces, que es importante tener una evaluación en los 3 planos. Por eso es muy importante para nosotros tener una secuencia volumétrica donde la podamos reformatear tanto en plano sagital, plano coronal y plano axial. Esto para conllevar a los siguientes medidas que nosotros realizamos. Posterior a esto, en esta imagen, plano sagital, vemos que se toma lo que es el área en cuanto a lo que es el puente y coloreado en color, está en color verde. Y en color naranja vemos y realizamos lo que es el área del puente, de lo que es el puente. Mesencéfalo en color verde y puente en color naranja. Posteriormente realizamos la relación mesencéfalo-puente, donde tenemos un resultado de 0.34. Aquí lo menciono, la relación mesencéfalo-puente. Aquí el número mágico es que no es que esto sea lo normal, es al contrario. Esto nos va a ayudar a tener por sensibilidad de especificidad, tener un diagnóstico de si este paciente hubiera tenido una relación mesencéfalo-puente menor de 0.20 a 0.22, estamos hablando de que ya no es una enfermedad de Parkinson o ya no se continuaría con la sospecha de enfermedad de Parkinson. Nos iríamos más a lo que es valorar una parálisis supranuclear progresiva. Este es un número mágico, por así decirlo, que vamos a tener en cuenta en las siguientes diapositivas. Posteriormente, hacemos lo que es el índice parkinsoniano, el índice de Parkinson, en donde tenemos que obtener las siguientes medidas. Tenemos que obtener las medidas del pedúnculo cerebral medio, ¿okay? Del pedúnculo cerebeloso medio, pintado aquí en esta imagen en corte sagital. Se tiene que realizar esta medición, tanto de un lado como del otro, para llegar a una posterior, a un número, ¿ok? Haciendo una división entre los dos, llegamos a un promedio, tanto de pedúnculos cerebelosos medios como de pedúnculos cerebelosos superiores. Como podemos ver, y como dictan las normas, nosotros tenemos que medir los pedúnculos cerebelosos superiores en cortes coronales y los medios en cortes sagitales. Posterior a esto, en este caso, en nuestro paciente, obtuvimos un promedio de 13.1 milímetros, el promedio de los pedúnculos cerebelosos medios y 7.3 de los superiores. Teniendo en cuenta todo esto y viendo la fórmula anterior, que es el área del puente entre el área del mesencéfalo multiplicado por la división de estos dos últimos mediciones, obtuvimos que es de 0.60. En este caso, el número que nosotros tenemos que tener en cuenta es de 13.55 para arriba. Si este paciente hubiera tenido una alteración, hubiera tenido una medición de 13.55 para arriba, también llegamos a un número que más que pensar en una enfermedad de Parkinson o continuar con el diagnóstico o la sospecha por imagen de una enfermedad de Parkinson, podemos decir más bien que este paciente lo que está presentando es una parálisis supranuclear progresiva. ¿Ok? Posteriormente, en este paciente continuamos realizando más mediciones para ver la versión 2.0, que es lo más actual realmente en cuanto a lo que es el índice parkinsoniano, donde vamos a tener 2 medidas nuevas, que es la longitud de las astas frontales de los ventrículos laterales, señalado aquí en este corte axial a nivel de los ventrículos, ¿ok? Donde valoramos como si fuéramos a realizar el índice de Evans, vamos a medir la longitud de las astas frontales y vamos a tener el número. Y posteriormente vamos a hacer un promedio a nivel del tercer ventrículo, nuevamente en corte axial, tanto de la región superior como de la región media y como de la región posterior. Hacemos un promedio y tenemos los siguientes valores con la siguiente fórmula. Entonces, en este caso, habíamos tenido que el índice de Parkinson en versión 1 fue de 0.60. En este caso, la longitud o el promedio más bien del tercer ventrículo fue de 14.3, entre 40, que fue la longitud de las astas frontales, obtuvimos un número de 0.21.
¿Qué es lo anormal? En este caso, lo anormal es de 2.18 hasta 2.50 o por arriba, en donde podríamos pensar prácticamente que no se trata de una enfermedad de Parkinson por imagen, sino más bien estamos llegando al diagnóstico de que se pueda tratar de una parálisis supranuclear progresiva. En cuanto a la parte de susceptibilidad magnética, como lo comentaron los doctores Yumi y la doctora Yumi y el doctor Yuki, en este caso es importante mencionar que son medidas milimétricas e isométricas, es decir, los píxeles tienen que tener la misma medición para poder tener este signo, que es bastante importante, y sobre todo la literatura que lo menciona es de los resonadores de 3 teslas en adelante, en donde vamos a ver la famosa cola de la golondrina, o en inglés el swallowtail sign, que es a nivel del tercio posterior del mesencéfalo. En este caso, tenemos estos dos esquemas en donde vemos cómo es la configuración de la cola de la golondrina encerrada en este círculo amarillo y plasmado en el diagrama que nosotros vemos por resonancia magnética en un corte axial de susceptibilidad magnética, vemos esta imagen de la cola, ¿ok? Donde vemos la parte de la pars compacta de la sustancia negra. Vamos a ver que hay una hiperintensidad entre esta zona, que es el famoso nigrosoma 1, y en el esquema más amplio, señalado con amarillo, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque si este signo o esta imagen no se llega a ver, es lo que nos va a dar un resultado positivo a que se está perdiendo la pars compacta, la sustancia negra, por destrucción de las células dopaminérgicas a este nivel. En este caso, vemos en esta imagen corte axial, con un zoom dirigido a lo que es la parte del mesencéfalo señalado con las flechas, un paciente normal donde vemos la hiperintensidad y la hipointensidad de la cola y la hiperintensidad en medio. Esto es bilateral. En este caso, en nuestro paciente, en el mismo plano, corte axial, señalado por las flechas verdes, observamos que hay pérdida de esta hiperintensidad, más de un lado que del otro. La literatura menciona que no siempre tiene que ser bilateral, sin embargo, lo que se tiene que valorar es que este no exista. En el caso del lado izquierdo, tenuemente se alcanza a valorar, ¿ok? Entonces, dentro de nuestros reportes, lo que nosotros hacemos es mencionar esto. No se valora de un lado, tenuemente no valorable del otro lado, o no valorable en los dos lados. ¿Ok? Esto nos va a conllevar, como fue en este caso, en este ejemplo de este paciente, que tenemos medidas por parte del índice de Parkinson versión 1 y versión 2, que no están alteradas, por lo tanto conllevamos todo el protocolo, hacemos las medidas pertinentes, hacemos el análisis de la imagen de susceptibilidad magnética y podemos diagnosticar también por imagen, junto con la clínica que nos menciona tanto el paciente como la comunicación que nosotros tenemos con los doctores, para el diagnóstico certero de una enfermedad de Parkinson. En cuanto al análisis que nosotros tenemos que hacer con los pacientes en sospecha de una parálisis supranuclear progresiva, bueno, tenemos los siguientes marcadores. Como les los mencioné, uno de los más importantes es la relación del mesencéfalo puente, donde tenemos que tener una relación por abajo de 0.20 hasta 0.21. Algunas literaturas mencionan que hasta 0.25. El signo del colibrí o del pingüino, como nos lo mencionó la doctora Yumi, el signo de la cabeza de Mickey, en donde vamos a tener el diámetro en axial medido a nivel de la línea, a nivel de lo que es una línea trazada a nivel intercolicular, es decir, entre los colículos superiores e inferiores, hacia lo que es la cisterna interpeduncular. Tenemos que hacer esa medición en corte axial, y esta tiene que medir menos de 12 milímetros. La relación del diámetro o del ancho del mesencéfalo puente, en donde vamos a tener una relación menor de 0.52 medido en plano sagital, y también lo que es el diámetro o el ancho del mesencéfalo, que lo mencionan que es menos de 9.35 milímetros, nuevamente también valorado o medido en plano sagital. En estos ejemplos, pues bueno, en la imagen que tenemos enfrente de la pantalla del lado izquierdo, tenemos un corte axial, un corte sagital, perdón, en una secuencia volumétrica T1, en donde observamos
la morfología normal, donde observamos que no hay pérdida de volumen a nivel de lo que es el mesencéfalo. El puente se ve completamente conservado, pero aquí también lo que tenemos que valorar es prácticamente lo que es el techo, ¿ok? Que tiene una concavidad que esta no se ha perdido. En cambio, en la imagen contralateral, es decir, del lado derecho de la pantalla, observamos que hay una disminución del techo del mesencéfalo, por lo tanto, hay una pérdida de esta concavidad, donde vemos un aplanamiento de esta misma zona y un aumento también a nivel de lo que es la cisterna interpeduncular y el famoso signo del colibrí, ¿ok? Que está aunado a lo que es la morfología conservada, que correspondería a lo que es el pecho, la cabeza, que correspondería a la pérdida de la masa del volumen mesencefálico, y las alas, pues bueno, estarían conformadas por el cerebelo. Ese es el famoso signo del colibrí que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes. El otro signo que nosotros tenemos que valorar es el signo de la cabeza de Mickey Mouse. El signo de la cabeza de Mickey Mouse es porque hay una pérdida, como se mencionó, de lo que es el volumen del mesencéfalo. Entonces, pues bueno, prácticamente vemos que los pedúnculos cerebelosos son los que forman las orejitas del Mickey, y que posteriormente todo lo que es el techo y parte del cuerpo, vamos a observar qué es lo que forma la cara. Aquí en esta imagen, en plano axial, volumétrica nuevamente, observamos que nosotros tenemos que hacer la medición desde la cisterna interpeduncular hasta lo que es la línea intercolicular entre el colículo superior y colículo inferior, y el diámetro en esta ocasión tiene que ser menos de 12 milímetros para que también nos dé este tipo de morfología. En plano sagital tenemos que hacer las mediciones del diámetro del mesencéfalo, así como del diámetro del puente. Hacemos nuestra relación de los diámetros, que tiene que ser menor de 0.52 para pensar en una parálisis supranuclear progresiva, y en este caso también utilizaríamos el diámetro en plano sagital del mesencéfalo, que tiene que ser de menos de 9.35 para continuar con la correlación imagen y clínica de nuestros pacientes en sospecha de parálisis supranuclear progresiva. En el caso de la atrofia multisistémica, definitivamente tenemos pues una que es por ataxia cerebelosa, pero también tenemos, como lo mencionó la doctora Yumi, a nivel de lo que es parkinsoniana, donde vemos que va a haber más una afección a nivel de los globos pálidos. En esta imagen de resonancia magnética volumétrica cubo FLAIR, que estoy utilizando de nuestros archivos, hacemos un zoom prácticamente a nivel de lo que es los pedúnculos cerebelosos medios, en donde observamos esta hiperintensidad bilateral, y haciendo el zoom, recordando las imágenes que nosotros estábamos viendo previamente, donde tenemos que hacer la medida de los pedúnculos cerebelosos medios, vemos que hay una hiperintensidad muy marcada en esta zona. Esa es una de las imágenes o una de las hallazgos que nosotros tenemos que tener en cuenta en este tipo de pacientes de atrofia multisistémica. Y lo que bien mencionaba también la doctora Yumi, es el signo de la cruz del bollo caliente o hot cross bone sign, en donde vamos a ver una hiperintensidad tanto vertical como una horizontal a nivel de lo que es el puente en casi la unión que el mesencéfalo con el bulbo, perdón, asociado a lo que son las hiperintensidades de los pedúnculos cerebelosos medios, que son prácticamente signos patognomónicos en donde lo vamos a valorar en este tipo de pacientes. A modo de conclusiones, podemos decir que ¿qué es lo importante en este tipo de pacientes o en este tipo de estudios? Sobre todo es importante saber la fisiopatología de la enfermedad, como siempre, para poder tener una excelente correlación imagen clínica. Tenemos que realizar secuencias volumétricas, nos tenemos que tomar el tiempo necesario para hacer mediciones y hacer una adecuada valoración de las regiones anatómicas a estudiar, en este caso a nivel de lo que es los núcleos grises centrales, en específico a nivel del núcleo lenticular, y siempre considerar, como siempre, tener siempre consideraciones sobre los diagnósticos diferenciales. Le cedo nuevamente la palabra al doctor Yukiyoshi Kimura. No sé si tengan alguna duda, o doctor Yuki, por favor.
Muchas gracias, doctor Santiago Saavedra, por esta excelente ponencia. No sé si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta. Por favor, hay una serie de preguntas que vamos a estar resolviendo en los siguientes par de minutos. En el entretiempo, por favor, les pido, lanzaremos una encuesta que toma menos de un minuto en resolver, que esto nos permite tener su retroalimentación y a la vez mejorar estas sesiones académicas que pues nos permiten crecer mano a mano con el equipo clínico y con nuestros colegas radiólogos. Entonces les pido de favor que por favor la contesten porque es sumamente importante para nosotros esta retroalimentación, ya sea positiva o negativa. Mientras ustedes toman este minuto para contestar esta pregunta, veo que hay algunas preguntas, una serie de preguntas que nos han hecho favor de llegar y también por vía de mensaje de texto nos han llegado otras preguntas. Comenzaré por lo pronto con la doctora Yumi Kimura, que cuál sería el patrón en el caso de la enfermedad de cuerpos de Lewy por medio de imagen híbrida PET-CT o PET-resonancia. Cedo la palabra a la doctora Kimura Sandoval. Yumi, muchas gracias. Siendo la enfermedad de cuerpos de Lewy un síndrome parkinsoniano atípico, en estudios de PET-CT con fluorodopa vamos a poder observar los hallazgos de hipocaptación a nivel del estriado, sobre todo afectando al putamen. En cuanto a los estudios de PET-CT con FDG, lo que vamos a poder visualizar es un hipometabolismo a nivel occipital con un signo clásico que se conoce como signo de la isla del cíngulo, y esto se refiere a que va a haber hipometabolismo occipital con preservación del metabolismo a nivel del cíngulo. Muy bien, muchas gracias. Aquí recuerden que también es sumamente importante la resonancia magnética. Como ya bien comentaba el doctor Santiago Saavedra, un punto muy importante es realizar estos estudios específicamente en resonadores de alto campo magnético. ¿Esto por qué es? Porque recuerden que al mayor teslaje vamos a tener una mayor intensidad señal-ruido que nos permita reducir el grosor de corte. Entre más reduzcamos el grosor de corte o el FOB, se disminuirá la señal intensidad-ruido, pero esto no sucede de la misma manera en resonadores de 3 Tesla. Recuerden que para enfermedad de cuerpos de Lewy, también el visualizar la presencia de nigrosoma 1, esto también nos permite de una manera muy específica excluir la enfermedad con una especificidad que va por arriba del 90%. Otro punto sumamente importante es que ustedes tengan presente que la presencia o la ausencia del nigrosoma 1 no nos permite diferenciar entre una enfermedad de Parkinson, de un síndrome parkinsoniano, de una enfermedad de cuerpos de Lewy o incluso de un desorden del comportamiento en el sueño REM, porque en todas estas enfermedades pueden verse afectadas. Pero entonces, ¿cuál es la principal función de identificar este nigrosoma 1? Recuerden que habrá 5, pero este es donde se concentra la mayor concentración de dopamina, es la alta especificidad para excluir la enfermedad. La especificidad que se reporta si ustedes consultan los diversos artículos va por más arriba del 94 al 95%. Muy bien. Ahora, otra pregunta para la primera charla de la doctora Yumi. Nos preguntan cuánto tiempo aproximado toma en realizarse el estudio PET-CT, tanto con radiotrazadores presinápticos y postsinápticos, y cuánto tiempo hay que esperar para adquirir el estudio después de la administración del radiofármaco. Yumi, por favor. La logística para un paciente que acude a un estudio de PET-CT con fluorodopa es que se hace la canalización y la administración del radiofármaco por vía endovenosa, y las guías establecen que se tiene que dejar pasar un tiempo de biodistribución de 60 minutos, por lo menos, para los estudios con fluorodopa. Y la adquisición del PET-CT pues va a ser lo mismo para FDG que para DOPA. Se hace una sola cama cerebral que dura 10 minutos. En cuanto a los estudios de PET-CT con FDG, en cuanto llega el paciente y se administra el radiofármaco, las guías establecen que debemos de dejar pasar por lo menos 30 minutos de biodistribución del radiofármaco. Muchas gracias, doctora Kimura. También tenemos una pregunta para
el doctor Saavedra, y nos pregunta si las mediciones tanto para los índices por resonancia magnética para síndromes parkinsonianos 1.0 y 2.0 se deben de realizar en milímetros o me imagino que van allá de mediciones submilimétricas. Realmente en la práctica y en todos los artículos que se han estudiado prácticamente, todas las mediciones se han hecho en milímetros. Integrando por eso precisamente es que se hacen este tipo de imágenes volumétricas para tener una para tener una mejor medida y más certera, que es lo que se menciona prácticamente en todas partes. Muchas gracias, doctor Saavedra. Aquí también es importante que consideremos que por medio de estas adquisiciones volumétricas, que incluso muchas de ellas llegan a ser submilimétricas, esto fue propuesto por el grupo de italianos de Aldo Quattrone en 2018 y 2020. Recordar que hay una variabilidad interlector, pero también intralector. Entonces, la variabilidad intralector va de 1 milímetro y la variabilidad interlector puede ser de 1 hasta incluso 2 milímetros, por lo que no es recomendado usar decimales, sino redondear a mediciones milimétricas. Por otro lado, también nos pregunta si es necesario realizar alguna angulación específica para identificar el signo de la cola de golondrina. Esto, como bien lo comentaba el doctor Santiago Saavedra, gracias a los altos campos magnéticos con los que contamos en los 3 centros y a las antenas dedicadas con múltiples canales, esto nos permite tener una intensidad señal ruido muy buena y las adquisiciones que nosotros estamos haciendo para nuestros protocolos de síndromes de Parkinson son de 0.7 y 0.8 milímetros. Esto nosotros nos da la libertad que incluso aunque hayan sido planos ortogonales, los podamos reformatear al ser adquisiciones isotrópicas en cualquier plano para poder identificar de una manera muy correcta si está presente o ausente este nigrosoma 1. Por otro lado, quiero hacer mención a una aportación muy valiosa que nos compartió la escala de la valoración del nigrosoma. Desde que esta ustedes la pueden consultar, que va un nigrosoma que es completamente normal, aparentemente anormal o completamente anormal. Esto también nos permite comunicarle al equipo clínico o a los tratantes saber con qué precisión se encuentra este borramiento. También existe una pregunta para el doctor Saavedra y la doctora Yumi Kimura, donde nos comentan si existe alguna experiencia usando perfusión por arterial spin labeling en pacientes con sospecha de enfermedad de Parkinson. Esto considerando que hay hallazgos análogos al PET-CT por FDG. No sé si la doctora Kimura o el doctor Saavedra quieran tomar la iniciativa para contestar esta pregunta. Bueno, sí hay estudios, ahorita en cuanto a en lo que nosotros estamos haciendo aquí en Zscaner Lo Más Altas, estamos prácticamente iniciando con este protocolo con respecto a la correlación que se puede realizar de arterial spin labeling, es decir, perfusión sin contraste entre uno para ver el flujo cerebral en este tipo de pacientes y poder hacer una correlación con lo que menciona la doctora Yumi que podemos encontrar también por parte del PET. Y perdón que interrumpa un poco antes, respondiendo también y comentando lo que dijo el doctor Yuki con respecto al doctor Eduardo, también últimamente hay un artículo que menciona y que se está viendo también acerca de las variantes anatómicas que nosotros podemos tener en cuanto al nigrosoma. Eso también es bastante importante tenerlo en cuenta porque podemos tener también, al hacer una valoración integral de este signo, también podemos obtener estos variantes anatómicas que podemos decir que se trata de una variante anatómica o podemos conllevar un falso positivo. Eso también es bastante importante y si tienen alguna duda al respecto, con todo gusto, ya sea que le mencionen, que se lo pregunten al doctor Yuki completamente, directamente o a mi persona, para poder compartir este artículo que es prácticamente reciente acerca de las variantes que tenemos en el linfosoma 1. No sé si la doctora Yumi quiere aportar algo un poco más al respecto.
Veo que también hay una pregunta acerca de que si existe alguna indicación para realizar solamente PET o resonancia magnética en lugar de PET resonancia magnética. Cuando se trata de patología cerebral, realmente yo sí creo que la resonancia magnética tiene una ventaja debido a que pues, es el método de elección para valorar de manera estructural al cerebro. Sin embargo, también se puede, la disponibilidad que hay de PET resonancia magnética en México, pues es escasa, y lo que sí podemos hacer con nuestros programas es fusionar la resonancia previa del paciente con el estudio de PET para ver la coincidencia de sitios de alteración metabólica. Muchas gracias por sus respuestas. Por otra parte, me gustaría comentar que el estudio híbrido por medio de PET resonancia ofrece una mayor disposición al paciente. Esto nada más lo tenemos en uno de nuestros centros, que es CT Scanner San Ángel. Sin embargo, el realizar un estudio único disminuye el costo significativamente comparándose con realizar un estudio de imagen híbrida PET-CT más una resonancia magnética. Entonces, eso también brinda una mayor ventaja y mayor accesibilidad para que estos pacientes puedan realizarse este estudio. Y con esto damos por finalizada la sesión. Por favor, si tienen alguna otra duda o pregunta, pueden ingresar a nuestro sitio web, a la zona de alta especialidad. Ya está integrada el equipo del Neuronal Team. Nosotros somos 3 de los integrantes de este equipo que apenas va arrancando. Les queremos agradecer por toda su participación, por sus ideas, y también estamos abiertos a comentarios, sugerencias y aportaciones que nos puedan brindar en esta trayectoria. Muchas gracias por su presencia. Con esto damos por terminado esta charla y un fuerte aplauso virtual para la doctora Yumi Kimura y el doctor Santiago Saavedra. Y puntualizar que tenemos tanto resonadores de 1.5 teslas como de 3 teslas en todos nuestros centros y se están haciendo protocolos dirigidos 100% a la patología del paciente, no nada más resonancias magnéticas de cráneo convencionales. Muchas gracias.